Buenos días, tarde o noche, en dependencia de la hora en que vean este video. Mi nombre es Jocelyn Yesenia González y somos el grupo número uno, el cual está conformado por Jaycee Taylor, Paola Martínez, Denise Mejía, José Suárez y mi persona. Nosotros estaremos hablando acerca de tres teorías. La primera teoría es la teoría bifactorial de Spearman, la segunda es la teoría jerárquica de Verno y por último estaremos hablando sobre la teoría de las habilidades múltiples. A continuación los dejo con mi compañera Jaycee Taylor, la cual estará hablando un poco sobre la teoría bifactorial. A continuación voy a hablar sobre lo que es la teoría bifactorial de Spearman. Charles Spearman prácticamente fue un psicólogo estadístico y profesor universitario. Él nació el 10 de septiembre de 1863 en Londres, de Reino Unido, y falleció el 17 de septiembre de 1945. Él empezó a interesarse por esto de los estudios de la psicología experimental cuando viajó y estuvo en el subcontinente indio. En sus tiempos libres él investigaba, se documentaba, estudiaba acerca de esta disciplina y es cuando él empezó a interesarse por los estudios de la psicología experimental. La teoría bifactorial de Spearman prácticamente surge o se desarrolla cuando Spearman empezó a observar a todos los niños en edades escolares, las notas que ellos sacaban en las diferentes asignaturas. Es ahí cuando empezó a notar y planteó de que un niño en edad escolar, cuando saca buenas notas en una sola asignatura, eso indica que tiene una directa relación a poder sacar buenas notas en todas las demás asignaturas. Es a partir de esto que él ideó prácticamente un modelo explicativo acerca de las inteligencias apto para medir el coeficiente intelectual. A este modelo explicativo fue al que le llamó y le denominó teoría bifactorial de inteligencia. Él, antes de idear acerca de este modelo explicativo sobre la inteligencia, como lo es la teoría bifactorial de inteligencia, Spearman inicialmente consideraba que todos los tests de naturaleza cognitivo tenían la capacidad total de medir la inteligencia de los individuos. Pero ahora regresándonos a cuando él ideó acerca de este modelo, o sea, sacó o desarrolló o nació esta teoría bifactorial de inteligencia, él define dentro de su teoría dos factores importantes que son los que prácticamente lo definen, o sea, definen esta teoría, como lo es el factor G y el factor S. Siendo estos dos factores los que definen la teoría de bifactorial de Spearman, tenemos lo que es el factor G, que es el factor de inteligencia general. Este es un indicador de las habilidades cognitivas y de la inteligencia humana. Este explica también acerca de las diferencias individuales en el rendimiento de las pruebas mentales. Prácticamente es el responsable de rendimiento de manera general en todas las pruebas que requieren una capacidad mental. Luego tenemos lo que es el factor S, otro de los factores o componentes muy importantes para definir lo que es la teoría bifactorial de Spearman. Este factor S representa lo que son las aptitudes o habilidades de un sujeto ante una determinada tarea, tomando en cuenta y variándose prácticamente de la educación previa a estas. Este factor S en sí representa actividades como numéricas, verbales, mecánicas, entre otras. Gracias a la observación que tuvo Spearman de esos niños en edades escolares y las diferentes calificaciones que sacaban y el interés que él tuvo en lo que es esto de la psicología experimental, se desarrolló lo que es esta teoría bifactorial de inteligencia, la cual nos ayuda a nosotros a poder comprender un poco más sobre los diferentes aspectos de lo que es la inteligencia. Y se supuso de que por esta teoría que Spearman ideó o desarrolló, supuso lo que es una revolución, la cual nos hace pensar y cuestionarnos realmente si la inteligencia se considera como un factor individuable y único. Ok, yo estaré hablando acerca del autor de la teoría jerárquica y parte de su teoría. Philip Edward Vernon es un psicólogo británico el cual estudió la inteligencia intelectual concentrándose en la inteligencia y la raza.
Él nació en Oxford, Inglaterra, el 6 de junio de 1905. Estudió ciencias formales y naturales en la Universidad de Cambridge en 1927. Se graduó con un BA con honores de primera clase en física, fisiología, psicología y química. Recibió su maestría en 1930 y su doctorado en 1931 en la Universidad de Cambridge. Su tesis se centró en la psicología de la apreciación musical y la percepción auditiva. Vernon tuvo múltiples carreras durante los años de 1930 y 1940 y completó con varias becas de investigación postdoctoral en la Universidad de Yale y Harvard, antes de ir a la Universidad de Londres para terminar su doctorado en 1952. Después de Londres fue a la Universidad de Calgary y lo hicieron doctor en Derecho honoris causa en 1978. Vernon prefirió el análisis factorial para la investigación y aplicación de este enfoque a la inteligencia. Él extendió la teoría de inteligencia mediante la acción de la importancia de la prueba, a la que llamó la visión de la inteligencia C. Para Vernon, la inteligencia era una metáfora geográfica, ya que él consideraba la inteligencia como un mapa de la mente. La unidad básica de análisis en esta metáfora es que hay factores que son de las diferencias individuales en la inteligencia de las personas. En su modelo jerárquico de la inteligencia, Vernon planteó una estructura compuesta por 3 niveles. En el primer nivel se encuentra el factor G de inteligencia, conocido también como factor cognitivo general. Luego están los factores grupales principales, de los cuales son el verbal educativo y el espacial mecánico. Dentro de esto también se subdividen en factores grupales menores, como son las capacidades creativas, la fluidez verbal, los factores numéricos, los factores espaciales, los factores psicomotores y los factores de información mecánica. Dentro de estos factores también se encuentran lo que son los factores específicos, los cuales están relacionados con las habilidades para responder a cada test. Sin embargo, muchos autores consideran que su principal aporte al modelo de inteligencia es la clasificación que hace de este concepto. Vernon clasifica 3 tipos de inteligencia: A, B y C. Inteligencia A es de carácter genotípica e indica la capacidad del organismo para adaptarse al ambiente. Según Hebb, es la capacidad de desarrollo, una propiedad completamente innata que equivale a la posesión de un buen cerebro y un buen metabolismo neuronal. Esto quiere decir que la influencia genética y factores no genéticos como el desarrollo prenatal inciden en el potencial que posee cada individuo para aprender y adaptarse a su entorno. Inteligencia B se encuentra relacionada con la conducta de los organismos en función del ambiente y la cultura. Es el concepto más cercano a la inteligencia práctica o inteligencia social. Es decir, el contenido de la inteligencia B de una persona dependerá del grupo particular en el que se haya criado. Niños criados en grupos diferentes construirán inteligencias B que difieren en cualidad y no solo en cantidad. Por ejemplo, las habilidades sociales que desarrolla una persona de Occidente y una persona japonesa difieren básicamente por influencias culturales. La inteligencia C, por lo tanto, nace de la premisa que las anteriores tipologías no pueden ser medibles, ya que la inteligencia A son capacidades innatas que posee un individuo, y la inteligencia B es la manifestación de la inteligencia del individuo en función a su ambiente. De este problema, Vernon determina que se puede estimar la inteligencia B mediante una suma de observaciones de la conducta en situaciones distintas y en diferentes momentos. Teniendo esto en cuenta, la inteligencia C equivale al rendimiento obtenido en test de inteligencia o puntuaciones en coeficiente intelectual. Es decir, esta inteligencia C equivale a la inteligencia psicométrica.
voy a proceder a estarles hablando un poco acerca de las teorías de las habilidades múltiples. Sin duda alguna, la teoría de las habilidades múltiples ha revolucionado en lo que es el campo educativo y de la psicología en este siglo XX. Howard nos expone acerca de la ciencia moderna, del cómo son las investigaciones, de lo que es la neurociencia, para así nosotros conocer cómo funciona la mente humana. Las habilidades mentales son características y capacidades propias del ser humano que pueden ser consideradas como una destreza, por lo que nos ayudan en la ejecución de una cosa o de un acto. Muchos se preguntarán cuál es la importancia de estas habilidades. Bueno, voy a estar comentando cuál es la importancia. Las habilidades del pensamiento o capacidades mentales son las que permiten al individuo cimentar y construirlo para poder aplicarlo en cualquier situación de su vida. Por lo tanto, contribuye de manera eficiente a la resolución de problemas. Esto ya sea consciente o inconscientemente, relacionándose con el pensar del ser humano. Existen 8 tipos de inteligencias múltiples. Yo voy a estar hablando acerca de 4. Tenemos como punto número 1 lo que es la inteligencia lingüística. Esta inteligencia tiene la capacidad de dominar el lenguaje y así nosotros poder comunicarnos con los demás de una manera eficaz. Esta inteligencia no solamente hace referencia a lo que es la comunicación oral, sino también habla o hace referencia de lo que es la gestualidad o lo que es la escritura. ¿Quiénes pueden dominar lo que es esta inteligencia? Bien, tenemos algunos ejemplos que pueden ser los escritores, los políticos, los poetas, etc. Como punto número 2 tenemos la inteligencia lógico-matemática. Como su propio nombre nos indica, este tipo de inteligencia hace referencia a la capacidad que tenemos nosotros de resolver problemas matemáticos y cuál es nuestro nivel de razonamiento lógico, sino también que nos ayuda a saber cuál es la rapidez que nosotros tenemos para resolver este tipo de problemas, y ahí viene el indicador que nos enseña cuál es nuestra inteligencia en este tipo de ocasiones. Esta inteligencia se desarrolla en científicos, en economistas, en ingenieros y en matemáticos. Como punto número 3 tenemos la inteligencia espacial, que también es conocida como inteligencia visual. Es la habilidad que nos permite a nosotros del cómo observamos al mundo y a los objetos desde diferentes perspectivas. ¿Quiénes son los que más destacan en esta inteligencia? Son los ajedristas, los diseñadores, los pintores y los escultores. Cabe destacar también que los taxistas pueden obtener esta inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos poseen un mapa mental sobre todas las ciudades en las cuales ellos transitan. Como punto número 4 tenemos la inteligencia naturalista. Para Howard, esta inteligencia a nosotros nos permite 3 cosas: detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno. Como ejemplo tenemos, ¿verdad?, las especies animales y vegetales o los fenómenos relacionados con la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Continuando con nuestra exposición, les voy a hablar acerca de la inteligencia musical. Esta hace referencia al arte en general. Por ejemplo, las personas que les gusta la música, el baile, el canto, tocar algún instrumento musical. También las costumbres, tradiciones
que cada uno de los seres humanos tienen dependiendo del lugar donde se encuentren. La siguiente es inteligencia corporal. Esta tiene la capacidad de lenguaje del cuerpo. Tiene como instrucción expresar emociones y sentimientos por medio de caricias y abrazos. La inteligencia intrapersonal nos faculta para comprender y analizar nuestro interior por medio de las emociones y cada una de ellas, sean positivas o negativas. Tiene la capacidad de entendimiento del por qué nos comportamos de dicha manera. Existen dos características fundamentales en este desarrollo de habilidades múltiples y una de ellas es la capacidad de ser humano y obtener la paciencia y la habilidad para la resolución de problemas. Existen unas diversas características que representan las habilidades múltiples. Por ejemplo, la razón de ser, los pensamientos, sentimientos y emociones, la habilidad verbal y corporal, la habilidad de la moral, principios y espiritualidad, la habilidad de la destreza. Mejora la capacidad de comprender y procesar nueva información. Acepta las situaciones del día a día. El cerebro es un benefactor de todas estas actividades, ya que por medio de ellas se estimula la gimnasia mental, las neuronas y sus conexos. Sabemos bien que todos los seres humanos nacemos con estas habilidades múltiples. Por ejemplo, hay personas que tienen mejor desarrollada una parte del cerebro para las actividades matemáticas, computadoras, hasta la construcción de edificios. Otras personas tienen a practicar la música, el baile, el canto, y eso no quiere decir de que una sea más o menos que la otra. Eso significa de que todos tenemos la capacidad de practicar algo que nos guste, que nos llame la atención. Como seres humanos tenemos la facilidad de adquirir y comprender cualquier tipo de situación, cualquier